Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta mesa de debate de hoy, que tenemos por motivo del Día Internacional de las Prestaciones Sanitarias, de las prestaciones en salud, que justamente hoy, día 12. Algo fundamental, obviamente, tenemos algo muy importante. Yo quería saber, pues, tener distintos puntos de vista, conocer cómo son los sistemas sanitarios, cómo son las prestaciones de salud en distintos lugares. Quería también vuestro punto de vista en particular. Ahora os voy a presentar a las personas que estáis aquí en la mesa conmigo. De la parte de gestión sanitaria. Entonces, lo que tenemos justamente hoy es expertos en gestión sanitaria, que es una de las formaciones que tenemos en la casa. Paso a presentaros, bueno, bienvenida a la gente que esté por ahí conectada en directo y a los que nos vean después en grabación, pues esperamos que sea un debate interesante. Eduardo Keegan, profesor de psicoterapias en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Estudiaste en Inglaterra, tienes conocimiento del sistema IAPT, que nos contarás, que implementan para tratar trastornos mentales muy prevalentes allí en el sistema sanitario de UK, que a mí me interesaba particularmente tenerte en este debate para que nos cuentes esos dos sistemas, el argentino y el inglés. Bienvenido y te pido que nos amplíes un poquito más, que nos cuentes un poquito más de ti, de tu currículum y de tu profesión. Gracias, es un placer estar aquí. Espero que acepten, se entienda mi acento argentino. Yo estudié en Inglaterra y luego cuando estuve como profesor visitante en el Instituto de Psiquiatría, estuve con David Clark en el momento en que se organizaba el sistema IAPT. Un punto interesante, no voy a demorar esto, digamos, pero un punto interesante fue que eso fue producto de un psicólogo y un economista. Entonces es muy divertido porque ellos se encontraron socialmente y azarosamente salió el tema de cómo contribuir al bienestar de la gente. Yo trabajé en Argentina tratando de diseminar los tratamientos cognitivos conductuales que se inventaron en la salud pública y están pensados específicamente para tratar de dar salud, bienestar en un plazo razonable, con evidencia empírica y con costes razonables. Y eso es un poco el punto del que quería, digamos, hablar. Y las diferencias también entre Argentina y el Reino Unido en este punto. Me interesa mucho está para hacer un chiste ese tándem psicólogo-economista, desde luego. Muchas gracias, Eduardo, por estar hoy. Saturnino Mezcua Navarro, enfermero, actualmente estás en el gabinete del secretario general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad. O sea, tenemos una persona que está en el Ministerio de Sanidad aquí en España. Bienvenido, Saturnino. Te agradecemos que hayas hecho un huequito en la agenda, encantado, que sé que es muy apretada. Sé que tienes una experiencia muy amplia en gestión sanitaria y también en formación. Cuéntanos un poquillo más de este recorrido tuyo en gestión. Bueno, pues soy enfermero y mi trayectoria básicamente profesional ha sido en gestión, efectivamente. He formado parte de los equipos de dirección de hospitales en Madrid, yo vivo en Madrid, y hospitales como Puerta de Hierro, Leganés, el Ramón y Cajal, grandes hospitales, ¿no? Y en un momento dado me llamaron del ministerio para preparar las especialidades de enfermería. Las especialidades de enfermería estaban desde el 2005 en un papel, en un real decreto, y había que ponerlas en marcha. Y bueno, acepté el reto y fui para allá y las pusimos en marcha. Y posteriormente, de ya que salieran las plazas, que se incorporaran a la oferta MIR, ¿no? Pues una vez que eso fue así, pues ya pasé a la jefatura de servicio del reconocimiento de títulos de la Unión Europea. Que de todos los profesionales que vienen a trabajar a España provenientes de la Unión Europea, hay que hacerles una homologación, se llama reconocimiento, porque es reconocimiento profesional. Y me hice cargo de ese servicio, lo pusimos también en marcha. Y luego después ya, cuando llegó la ministra Carcedo, me incorporé a su gabinete.
me pidió que me incorporara con ellos a trabajar. Vino la pandemia, trabajé un año sin descanso es sin descanso, un año Semana Santa, todos los días. El Ministerio de Sanidad se convirtió en el centro de la pandemia en España y bueno, pues allí sacamos lo que pudimos adelante. Y posteriormente, pues ya una vez pasó la pandemia, aunque todavía estamos ahí un poquito con la pospandemia, pues me incorporé al gabinete del secretario general de Salud Digital de nueva creación, que es el sitio donde se gestiona la tecnología sanitaria proveniente de los fondos europeos, básicamente, y de todo el plan de recuperación, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy trabajando desde hace ya un tiempo, de hace yo creo que un año y medio, una cosa así. Qué Así reto que tan esa ha sido... interesante, qué reto tan interesante, Satur. Eso es algo que quiero que hablemos a lo largo de hoy, que es de tecnología. Es algo que Sí, realmente nos condiciona mucho los avances tecnológicos en toda la gestión sanitaria y tienen como todo pues su punto de controversia, sí, su tiempo de aceptación, su tiempo de desarrollo. Estamos ahora en auge con esto de la inteligencia artificial. Qué increíble tener en tu currículum haber desarrollado las especialidades EIR. Me parece, o sea, eso no es sí, un reto, eso es un sí, gran la pero verdad es que gigante reto y que no, tiene un no impacto y va a fue... tener un impacto durante muchos años. Qué orgullo. No fue fácil porque era como la parte pequeñita del MIR, ¿no? Lo demás estaba más o menos en desarrollo, con más o menos plaza, pero Hoy te perdemos un momentito, Satur. estaba aparte Ahora. y ya estoy, vale. Pues la Sí, enfermería ahora te estaba hemos aparte, ¿no? recuperado. Vale. Digo que la enfermería en aquel momento estaba como en una jefatura de servicio, aparte de todas las demás especialidades. Entonces, bueno, pues hubo que formar las comisiones nacionales, programas formativos, o sea, fue Claro. un reto complicado, ¿no? Pero bueno, Ha ahí recorrido, yo están. creo, la enfermería un camino de dejar de ser la hija pequeña de la medicina. Yo creo Sí, que eso ha pasado a nivel mundial, nos contará Eduardo cómo ha sido en otros sitios, pero igual que en la psicología nos ha pasado con la psiquiatría. Categorías nobiliarias. Exacto, exacto, exacto. De hecho, nos contarás, aprovecho el inciso, gracias Satur, para presentar a Óscar, que además Óscar es nuestro coordinador de la formación que tenemos en gestión sanitaria dentro de AMIR. ¿Qué tal, Óscar? Hacía tiempo que no nos veíamos. Me alegra mucho Buenas. verte en este contexto. Enfermero, supervisor de recursos humanos y desarrollo y gestión de personas durante 11 años, ni más ni menos, en el Hospital Universitario de La Paz. Hospital universitario muy de referencia, con lo cual entiendo que también acostumbraba a formar residentes e ir. En Canto Blanco, en el Carlos III, ha sido integrante del Sistema Operativo de Salud de la Presidencia del Gobierno y supervisor de Recursos Humanos y Desarrollo y Gestión de Personas en el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, que fue hospital pues fundamental durante la pandemia justamente. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Óscar, de que nos veamos otra vez y me gusta sobre todo tener eso, enfermeros, tener psicólogos, tener gente de la que está ahora empezando a consolidarse en gestión, porque creo que además es gran parte de nuestro alumnado y la gente que se interesa por nuestra formación, justo son esas profesiones que no tradicionalmente han estado en la gestión, pero que cada vez estamos ganando más peso. Cuéntanos, Óscar. Pues bueno, nada, pues gracias. Me alegra mucho verte también, que hacía tiempo, efectivamente. Bienvenidos a todos mis compañeros. Y nada, sí, lo que has comentado, pues en cuanto a gestión, el grueso de mi gestión se basó en el Hospital de La Paz, Canto Blanco, Carlos III, ¿no? Del cual dependían también 5 centros de especialidades, como supervisor de desarrollo y gestión y recursos humanos. De ahí pasé a la presidencia del gobierno del Sistema Operativo de Salud. De ahí pasé a el Hospital Isabel Zendal, enfermería Isabel Zendal, que fue una experiencia también, me reconozco perfectamente con Satur por todo lo que cuenta, porque la experiencia de gestión de personas en la pandemia fue brutal.
fue brutal, pero muy satisfactoria personalmente. Y también estuve un tiempo como jefe de servicio en la Consejería de Sanidad en el área de gestión y planificación de turnos. Y resumidamente, pues todo eso es. Y estoy de acuerdo contigo en lo que comentas, Celeste, que cada vez el tema de gestión se está abriendo a más categorías profesionales y eso creo que enriquece muchísimo nuestro sistema sanitario. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues Óscar, bienvenido. No vamos a esperar más. Yo voy a aprovechar para darles la bienvenida que tenemos aquí a Aurora, Paloma, Verónica, que las tenemos en directo conectadas por ahí de fondo. Esperamos que el debate sea interesante. Si tenéis alguna pregunta, dejármela en el chat y la contestamos, se la planteo a los participantes en cualquier momento. Os voy a poner preguntas que no son fáciles de contestar, por eso es una mesa de debate. No estamos aquí para solucionar nada ni decir la verdad, sino para dar nuestra opinión, debatir y yo creo que con ello enriquecernos. Y lo que sí me interesa sobre todo es eso, cómo son los distintos sistemas de salud y cómo es la gestión de esos sistemas en los distintos lugares y esto de las nuevas profesiones, de las nuevas tecnologías, como hablábamos con Satur, de los modelos que han funcionado y que han mostrado que funcionan en otros países, como comentaba Eduardo. Así que vamos allá. Vamos a empezar por lo fuerte, coste-efectividad, que en eso se centra, al final hablamos antes de economía. Entonces, la idea es que los tratamientos incluso pueden llegar a pagarse a sí mismos, o así debería ser, ¿no? ¿Cómo hacemos este análisis coste-efectividad y cómo lo estamos planteando en los distintos sistemas? Yo puedo comentar brevemente sobre eso. Primero, que uno no da salud por una cuestión caritativa solamente o social. La salud de la población tiene una importancia económica crucial, de la misma manera que la educación. No educamos porque somos amables, educamos porque el desarrollo económico del país demanda una población educada. Pero es muy importante estudiar. Voy a comentar brevemente lo del sistema británico y comparar con Argentina. Gran Bretaña inició un programa con el Partido Laborista en 2007. El DIAP es algo que se inicia en el gobierno laborista, pero el gobierno conservador lo mantiene, porque lo que se observa es que el costo de cada tratamiento promedio son 645 libras esterlinas, y en muchos casos los costes derivados de no atender a la población en el mediano o largo plazo son mucho más elevados. Entonces, de hecho, por ejemplo, el tratamiento de la depresión con activación conductual es un tratamiento muy barato que previene gastos sociales muy considerables, mucho más costosos que esas 645 libras esterlinas. Y la idea esa de que la salud o la educación son gastos, que suele ser una idea muy conservadora, en realidad no es cierta en un montón de situaciones. Esto lo quiero comentar muy brevemente. En Argentina, en cambio, como no tenemos el sistema tan organizado por accesibilidad y calidad, el tratamiento existe, pero está mucho más difícil de encontrar para la persona y lo va a encontrar en el sector privado mucho más que en el sector público. Entonces, la accesibilidad está, pero está hecha en un contexto privado. Hay que tener dinero para acceder al mejor tratamiento. Claro. Me quedo con la idea de que el no tratamiento a la larga es más caro que poner realmente un tratamiento eficiente. Aquí tenemos que seguramente Saturo, Óscar lo conocen, el proyecto SICAP que sacó adelante Antonio Cano para llevar tratamientos psicológicos grupales a los centros de salud. Es decir, creo que era alrededor del 40% de las consultas de atención primaria tienen que ver con sintomatología psicológica y el médico de cabecera no tiene más herramientas que el poder dar pues un breve consejo, hacer un breve cribado y aportar una solución farmacológica, pero no tiene más herramientas que esas realmente en un día a día, en una consulta. Y el proyecto SICAP, que en Madrid ya se convocaron plazas, seguro que Satur está más al tanto de eso, está dando buenos resultados. Creo que está en estudio todavía, habrá que ver un poco más a largo plazo, pero los resultados por ahora, justamente lo que dicen es eso, Eduardo, que es muchísimo más eficiente, que hay pues menos tiempo de bajas laborales, por ejemplo, de estas personas, y los tratamientos son grupales también, son en pequeños grupos, con lo cual la eficiencia es bastante alta. Sí, sí. Y asistidos también por tecnología, que entiendo que
en áreas de saturninos cultivados, donde en realidad los costes son todavía más bajos porque no se requiere de tanta infraestructura y los tratamientos funcionan bien. Sí, 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 tal cual. Satur, cuéntanos más o menos de este coste-efectividad de Óscar, y a ti me interesa sobre todo saber aquí a nivel España, pues en qué índices nos estamos fijando, si eso está cambiando, si estamos teniendo en cuenta otras cuestiones también. Bueno, yo creo que el coste-efectividad en la salud es el gran reto de la gestión. Que la inversión al final dé unos resultados y que la inversión dé resultados en salud, no en beneficios económicos, en salud. La inversión en salud no puede dar beneficios económicos, no sería rentable para la población ni para cada uno de nosotros. Con lo cual, tenemos que buscar la rentabilidad en salud. Y como dice Eduardo, efectivamente, con muy poco coste, muy poca inversión, los resultados en salud pueden ser muy buenos para la población, incluso para la población y para las empresas, ¿no? No nos olvidemos de la inversión en prevención. La inversión en prevención de riesgos es fundamental para que de alguna manera las empresas tengan menos incapacidad laboral, tengan menos ausencias y tengan a sus trabajadores mejor cubiertos y con mejor salud, ¿no? O sea, que tengan menos accidentes, con lo cual esa inversión se ha demostrado que es muy, muy rentable. Aquí no puedo decir quién, pero hubo un empresario una vez, un gran empresario que su hijo todavía funciona como gran empresario de una gran constructora, que dijo que a él le salía más barato pagar un muerto que los servicios de prevención. Eso fue así de bestial y bueno, el tiempo no le ha dado la razón. Así que, pero esas cosas pasaban en nuestro país antes de la ley de prevención y cuando salió la ley de prevención. En salud, pues es que está clarísimo, ¿no? En España ahora mismo estamos muy, muy carentes de inversión en la atención primaria, por ejemplo. La atención hospitalaria es distinta porque siempre ha sido el ojito derecho del sistema sanitario, ¿no? Y no ha dejado de haber cierta inversión importante en la atención hospitalaria. Pero la atención primaria sí. La atención primaria se ha olvidado, se ha dejado de financiar y eso ha producido lo que en la pandemia vimos, que era esa barrera que en algunas comunidades autónomas que tenían buena inversión consiguieron para que no llegara a los hospitales. La barrera de atención primaria fue fundamental y eso era el coste-beneficio. En la pandemia, desde luego, se vio, tenemos datos en el Ministerio y datos de algunas comunidades autónomas en las que no tuvieron esos problemas que tuvimos en comunidades como Madrid o Extremadura o algunos otros sitios en la parte hospitalaria. Esa masificación, esas UBIs colapsadas que no teníamos ni respiradores. Bueno, como anécdota, desde el Ministerio de Sanidad, un día hablando con el secretario general, que era el segundo del ministro, no sabíamos qué hacer porque faltaban respiradores en nuestro país y no había respiradores. Bueno, pues a alguien que era muy torero se le ocurrió que fuéramos a por los de las plazas de toros y eso hicimos. Ir a por los respiradores de las plazas de toros. Cogimos los respiradores de todas las plazas de toros y los llevamos a los hospitales. Quiero decirte que el beneficio, el coste-beneficio a veces, pues es que está ahí. O sea, que no hay que invertir tantísimo dinero como para el beneficio que puedas tener, ¿no? Así que probablemente sea más cuestión de gestión, ¿no? De manejar esa inversión. Sí, yo creo.
de Yo creo atención que la primaria, yo creo que es o sea, es antiintuitivo el ponerlo, la mayor parte de los recursos en lo que está más lejano al ciudadano. Yo creo que tiene todo Claro, sentido poner el recurso justamente en el lugar al que está más cercano el claro, usuario, ¿no? Al que le claro, puede dar la claro. primera atención, esa atención primaria, justamente. Claro, claro. La atención primaria ya llevamos unos años que ha sido, pues eso, denostada, ¿no? Y es fundamental. Yo creo que es fundamental. Y yo soy hospitalario, porque yo no he trabajado prácticamente en atención primaria. Siempre ha sido en los hospitales. Bueno, en los primeros tiempos de mi profesión sí, estuve en centros, bueno, lo que eran consultorios, pero luego después no he trabajado en atención primaria y soy más hospitalario, pero hay que reconocer que ese es el nivel fundamental y que hay que invertir porque vamos a recibir mucho, porque los beneficios van a ser muy importantes y ahí es donde está el verdadero coste-beneficio. Y en la gestión, como dices, Celeste, o sea, es que la buena gestión no es meter más dinero y meter más recursos y cada vez más aparataje y cada vez más pruebas para los pacientes, ¿no? No es necesario. Hay veces que el no hacer también es beneficio. Totalmente, totalmente. Gracias, Satur. Óscar, algo que añadir sobre todo desde los recursos humanos, que es tu parte de especialidad en este coste-efectividad. Sí, a mí sí que me gustaría añadir, ¿vale? Que primero que estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho y es muy importante que diferenciemos varias cosas. Coste-efectividad económico en sanidad, cómo está dispuesto el sistema sanitario español, no es posible, ¿vale? Entonces, la gestión es fundamental para las inversiones que se hagan, que vayan, inversiones no solo económicas, a todo tipo, de recursos materiales, infraestructura y recursos humanos, que vayan muy dirigidas hacia la población y que lleguen bien. Coincido con Satur en que como mejor se llega a la población es mediante la atención primaria, ¿no? Las campañas de detección precoz de enfermedades, de prevención y promoción de la salud, todo este tipo de campañas que hace primaria fundamentalmente llegan muchísimo a las personas. Muchas veces nos encabezonamos, como bien han dicho los dos compañeros, en comprar un aparataje o en invertir X para unos quirófanos, para lo que sea, cuando realmente en vez de invertir en ese último tratamiento que estás dando al paciente, deberías invertir en que no lleguemos a ese momento, ¿no? En la promoción de la salud y en la prevención. Y sí, estoy completamente de acuerdo con ellos en ese aspecto. En cuanto a la inversión en recursos humanos, pues bueno, sabemos las carencias que hay, que luego hablaremos de ello, de personal. A mí me gustaría destacar que creo que en España yo conozco un poco Portugal, Reino Unido, algo de Estados Unidos y poco más Italia por encima, pero poco por encima. Y sí que me gustaría destacar que el compromiso que hay en España por parte de todos los profesionales es brutal. En el resto no lo conozco tanto, pero es brutal. Y eso es algo con lo que deberíamos de manejar muy bien las inversiones en recursos humanos que se hacen. ¿Vale? ¿Qué digo con esto? Que hay muchas veces que pensamos que como son profesiones normalmente pues muy emocionales, ¿vale? Que nos dedicamos mucho a eso, muchas veces el tema económico se deja muy al lado. Es decir, no, es que como tú te dedicas a esto, pues tienes que hacer esto. No, yo me dedico a esto no solo porque me guste, es mi profesión, por lo tanto se deberá abonar de alguna forma. Entonces, ese tema sí que yo creo que lo debemos mejorar bastante, por lo menos en lo que yo conozco en España, ¿vale? El tema de que los sanitarios se sientan bien, no solo bien pagados, sino bien reconocidos, bien defendidos jurídicamente. Eso es lo que yo creo que sí que debemos de invertir ahí, no económicamente a lo mejor solo, sino también en mejorando ciertas cosas. Total, Y nada total. más. Y que la vocación no significa voluntariado, tal cual, Ahí tal cual, está, tal No, cual. no, ahí no, está, no, porque Es todos mis es una profesión, sin duda. Es una profesión y así hay que, y hay que definirla exacto, y creer en ella, ¿no? Sí. exacto. Eso es. A mí me gustaría añadir, si no te importa, Celeste, Sí, añadir claro, una cosa Satur. a lo que ha comentado Óscar, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos humanos en la sanidad, en la salud en España? Hablo más de la sanidad pública que de la privada porque la conozco un poquito mejor, ¿no?
pero yo creo que hay que cambiar también los ratios. Por suerte aquí estamos 2 enfermeros y no veo a ningún médico, aunque yo tengo buenos amigos médicos en todos sitios, pero hay que contar con otras profesiones, ¿no? Yo creo que está muy medicalizada la sanidad. Hay muchos médicos por paciente o por usuario en detrimento del resto de las profesiones, sobre todo de enfermeros. Yo creo que se puede incluso aumentar el ratio con una proyección a largo plazo y aumentar profesionales como enfermeros, técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería, bueno, pues todas estas profesiones, fisioterapeutas, incluso podólogos, bueno, hay muchas profesiones que de alguna manera darían un buen servicio al usuario y que, a diferencia de otros países, pues cambiarían un poco esa ratio, ¿no? Esa ratio de profesional-paciente, ¿no? En otros sitios el ratio médico-paciente es mucho menor y es mucho mayor el de profesionales de enfermería en general. Porque luego es muy difícil el que sepamos realmente a qué llaman en cada país enfermero o auxiliar, porque en el Reino Unido, Oscar seguramente que lo conoce como yo, y tú, Eduardo, en el Reino Unido la enfermería pues tiene, no sé si 10 niveles, o sea que no sabemos realmente. Los Claro, enfermeros científicos hacen psicoterapia en el sistema GAP a la par de psicólogos o médicos si tienen entrenamiento. Claro. ¿Sí? Varían mucho las competencias de los niveles y asumen en algún caso muchas competencias que aquí están limitadas a otros profesionales. Así que bueno, yo creo aquí ha que sido toda una guerra el tema de recetar, ¿no? Los medicamentos, la medicamentos de prescripción. uso habitual, Claro. analgésicos de uso habitual tipo Claro. paracetamol, ibuprofeno, sé que hubo todo un conflicto y es decir, oye, pues nos estamos complicando la vida a nosotros mismos innecesariamente cuando la persona que está al lado del paciente no puede actuar y tiene la formación y la capacitación, o si no, planteémonos darle esa formación y esa capacitación que probablemente sea más efectivo que estar complejizando la atención. Claro. Así que sí, pues es un ejemplo claro, ¿no? De competencias que un colectivo o un colectivo profesional quiere mantener en su nivel y no las suelta porque tienen miedo a que otros profesionales le quiten su parte de competencia. Y es ridículo, es absolutamente ridículo. Pero bueno, yo creo que eso me apetecía poner esa pequeña guinda ahí. No, que es muy interesante. Bueno, los psicólogos yo creo, Eduardo, que ni nos hemos planteado todavía preguntar por medicación porque, vamos, nos mandarían, pero bastante lejos, pero rápidamente. Sería complicar mucho la cuestión, pero hay una cosa en la cual nosotros trabajamos mucho también, que es el tema de bienestar, no solamente salud. El enfermero, el psicólogo y el médico también hacen un montón de acciones que tienen que ver con bienestar, no solamente con la intervención gruesa, digamos, de salud. Lo que aquí estamos hablando de salud, no voy a extender el tema, pero también si uno lo piensa en términos de estado de bienestar y de promover el bienestar de la gente, muchas veces lidiar con las ansiedades, las angustias o con los malestares dentro de la asistencia no es algo para el que esté entrenado el médico neurocirujano especialista de 7 carreras, pero es crucial en la atención primaria, porque esto es un montón de la consulta. Totalmente. Además que influye, yo creo, en la propia efectividad de los tratamientos, esa actitud del paciente. La siguiente pregunta os la voy a plantear con un ejemplo una noticia que leí hace un tiempo de muchos lugares donde se está empezando a dar a los usuarios y a los profesionales información del coste de los tratamientos. Es decir, tú vas al médico, no te cobran nada, pero te dan una factura ficticia en la que pone pues su hospitalización, su radiografía y su operación han costado tanto dinero, ¿no? Pues un poco esa idea de la gente no utiliza bien el servicio
que es muy costoso porque realmente no sabe lo que cuesta. Entonces, bueno, este entrenamiento incluido en costes no solo al usuario, sino a los profesionales, y este acceso equilibrado a ese uso equilibrado de los recursos, ¿cómo lo veis desde la gestión y cómo es en los distintos lugares? Me interesa, Óscar, también que tú has dicho que conoces esas otras sanidades, cómo manejamos este tema interesante, porque claro, tener una buena salud universal, gratuita, yo creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero el uso correcto, no sé si correcto es la palabra, pero el uso equilibrado de esos recursos, pues también es importante. ¿Cómo conseguimos eso? Cuento una Pues pequeña difícil, anécdota y perdón. difícil. Una investigación en Argentina donde le preguntaron a los psiquiatras cuál era el coste aproximado de lo que indicaban y el 86% de los casos cerraron groseramente. No tenían ni idea de No cuánto tenían ni idea. la intervención. Madre mía. Es un problema eso también. Perdón por Sí, la interrupción, Oscar. No, total. ni mucho menos. Mira, es llamativo, ¿no? Es llamativo. Yo tengo una compañera, ¿no? que estuvo en la privada bastante tiempo, en un hospital privado, un hospital de renombre aquí de Madrid, cuyo nombre no voy a decir, evidentemente, ¿no? Y recuerdo que ella me decía que si se le caía, decían, el paciente X, pues hay que ponerle un metamizol, por ejemplo, intravenoso. Pues si se lo rompía la ampolla o se le caía, tenía que llamar al supervisor, ¿vale? Hacer un vale, justificar eso, llamar a farmacia para que se lo subiesen, no sé qué. Eso, por suerte, en la pública yo no lo he conocido, ¿no? Entonces, yo creo que ni tanto ni tan caro. Es cierto que a nivel de los profesionales, muchos no sabemos exactamente el coste de lo que gastamos. Y ya no solo del propio material, sino pues, de que ese material lo descarga una persona, lo coloca otra persona, lo firma otra persona, los procesos que siguen. Entonces, sí que sería interesante que a todos los profesionales nos formasen un poco nos formasen o nosotros nos formásemos, que muchas veces echamos la culpa afuera y los balones son nuestros también, ¿no? Nos preocupásemos de ser más, de tener más responsabilidad a la hora de utilizar los materiales que tenemos, ¿no? Que yo creo, insisto en este tema también, que creo que el nivel de responsabilidad y de adecuación de todos los profesionales, todos o casi todos los profesionales en España es altísimo, ¿eh? O sea, yo conozco pocas personas que desaprovechen recursos, pocos. Pero es cierto que hay veces que inconscientemente utilizamos los recursos a lo mejor de una u otra forma que a lo mejor no debemos utilizar, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo que va en contra mía, por ejemplo. ¿Vale? Yo utilizaba las bolsitas de suero fisiológico que teníamos de 50 y 100 mililitros, las metía en el congelador para cuando me viniese un golpe, una quemadura, cualquier cosa, pues tener algo frío. Y tú me dices, pues es buena idea. Bueno, es buena idea no, porque el hielo es más barato. ¿Entiendes? Entonces, podía haber puesto hielo, pero en ese momento, pues yo dije, pues mira, que bien, estas bolsitas vienen genial para esto. Y pues sí, pero a lo mejor yo podía haber dado una vuelta, ¿no? A ese tema. Entonces, es importante que estemos formados los sanitarios en los recursos que tenemos, el coste que hay. Y lo que has comentado, Celeste, que efectivamente es un proyecto que se puso en funcionamiento y que donde al paciente se le indicaba el coste de su atención, ¿verdad? El del proceso de su atención, a mí eso me parece súper interesante. ¿Qué ocurre o qué pienso yo respecto a esto? Que al principio te llama la atención, pero cuando tú has ido 20 veces al especialista o has ido 20 veces a quien sea, ya ni lo miras prácticamente. No sé cuál sería la solución, a ver si mis compañeros me ayudan, para ver cómo podemos hacer que el usuario diga, oye, no voy a hacer un uso indebido de X. Porque sí que es verdad que en los profesionales nosotros podemos responsabilizarnos, pero los usuarios, si tú tienes un hijo y a tu hijo le pasa X, tú quieres llegar cuanto antes, que la atiendan lo primero y que gasten lo mejor. Es el profesional que tiene que decir, bueno, que tengo más pacientes, que esto que vale mucho no lo tengo por qué dedicar en este momento a esto, puedo dedicar. Entonces, yo creo que no sé cómo podemos hacer para sensibilizar a los usuarios en este apartado. Eso pasa mucho en las urgencias, ¿no? Especialmente en las urgencias. ¿Qué es una urgencia? ¿Qué es una urgencia de hospital? ¿Qué es una urgencia de atención primaria? Y en eso ha habido como mucha incidencia, y en los hospitales ves los carteles, ¿no? Te dicen, pues mire, usted que se ha cortado la mano, pues va detrás del que le está dando un ictus.
porque estoy diciendo exactamente en plan, mira, Eso es. que es una urgencia, pues una urgencia que usted se está muriendo. Satur, perdón que te he interrumpido, adelante. No, muy interesante. Bueno, la verdad es que yo pienso que la mejor manera es formación. Formación de la ciudadanía y formación de los profesionales y conocimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a decirle a la gente lo que cuesta su tratamiento? ¿Por qué no va a saber todo el mundo que un trasplante solo lo puede hacer la sanidad pública y no lo hace la privada? ¿Por qué no hay trasplantes en la sanidad privada? Porque el coste-beneficio no les interesa y no pueden hacerlo, porque es tan bestial los euros que cuesta un trasplante en la sanidad pública que solo lo puede hacer la sanidad pública. Pero es una parte, como otros muchos tratamientos, es una parte que la sanidad tiene que asumir. Y así debe ser. Óscar es joven y Eduardo es un poco más mayor, pero posiblemente no vivía en España, cuando al gerente de La Paz, a un gerente de La Paz que era del Atlético de Madrid, no sé si lo recordáis, yo no recuerdo bien su nombre, se le ocurrió hacer la primera factura pro forma. Sacó las facturas de los tratamientos y se los daba a los pacientes. Bueno, le machacaron. O sea, se tuvo que ir porque, bueno, aquello fue, vamos, pero este tío ¿qué hace? A mí me está diciendo lo que me cuesta. Bueno, fue en la opinión pública bestial. No había cultura de eso. Pero yo creo que ahora no habría problema. Claro que sí, claro que tienen que conocer. Por supuesto, no hay que darle una factura a un paciente, decirle, mira, esto es lo que ha costado tu urgencia, esto es lo que ha costado tu intervención quirúrgica o tus cámaras de UBI. No, yo no creo que sea necesario darles una factura, pero que tengan conocimiento de los costes, que desde luego aquí en España son públicos, lo que pasa es que son difíciles de buscar, pero en el Ministerio hay una subdirección de información sanitaria que tiene todo eso publicado, los costes en GDRs, bueno, todo perfectamente publicado. De hecho, el presidente Sánchez hace muy poquito, nos pidió información sobre lo que habían costado las camas de COVID en UCI durante la pandemia. Y las dio, y las hizo públicas. Se deben de saber. ¿Por qué no? Claro que sí, claro que sí. A mí me parece que y desde luego los profesionales somos importantísimos. O sea, tenemos que ser muy austeros, no sé el término, cómo expresarlo, pero tener conocimiento de que los recursos son limitados, siempre son limitados, y tenemos que hacer un buen uso de ellos. Es verdad lo que ocurre en la privada, como has dicho, Óscar, es así de triste, pero la privada busca beneficios y punto. Y a mí que no me quieran vender que es que son parte del Sistema Nacional de Salud para la consecución de la cobertura sanitaria universal, que es lo que nos toca hoy. No, ellos quieren sus beneficios y es lógico y muy lícito porque son empresas privadas que buscan una inversión de sus accionistas y unos beneficios para sus accionistas. En el caso de la sanidad pública, los accionistas somos nosotros a través de nuestros impuestos y los beneficios son para nosotros. Así que esa es una diferencia sustancial. Entonces, yo creo que sí que lo debemos de conocer. Creo que los profesionales tienen que estar muy bien formados para utilizar sus recursos adecuadamente y saber que si no es necesario hacer un TAC, pues hay que informarle al paciente de que no es necesario hacerle un TAC. Claro, y el paciente tiene que estar formado para entender que su médico o quien le prescriba ese TAC sabe perfectamente que no lo necesita para diagnosticar y para cuidarle, ¿no? De alguna manera. Así que no sé cómo, Óscar, no sé cómo, pero tienen que saber. Pero la población y los profesionales tienen que saber lo que cuesta un
el sistema público, ¿no? Yo cuando estaba sobre todo en el Ramón y Cajal, que fue donde más años estuve, pues yo conocía perfectamente el presupuesto del Ramón y Cajal y lo que invertíamos en capítulo 1, que era bestial, era el 60 o el 70% del presupuesto, y lo que invertíamos en todo lo demás, ¿no? Y cómo se utilizaba, ¿no? Y que muchas veces, la verdad, no puedes hacer mucho más que lo poquito que te toca, pero se desperdician muchos recursos, ¿no? Muchísimos recursos. Se podría hacer mucho más. Yo creo que con mucho menos dinero se podría hacer lo mismo o más. Quizá ahí sería un capítulo del que la pública podría aprender de la privada, ¿no? Entiendo que la privada en gestión de recursos Bien. económicos, en formación de sus profesionales en gestión de esos recursos, pues por el mero hecho de ser una entidad privada orientada, como dices, a la obtención de beneficio, probablemente ahí, no esa complicación como ponía el ejemplo Óscar, ¿no? No complejizar el sistema hasta ese punto, pero sí en formación. ¿Cómo es Eduardo allí en Argentina? ¿Saben los pacientes o los profesionales? En Argentina normalmente no hay ninguna idea, ni en la universidad ni en la atención pública, pero sí hay dos puntos que yo quería señalar. Uno es la psicoeducación, porque hay pacientes que tienen ansiedad por la salud que gastan fortunas en estudios completamente innecesarios. Entonces, psicoeducación y derivación rápida de esos pacientes. Pacientes con trastorno de pánico suelen gastar 7 veces el costo del tratamiento en estudios médicos completamente innecesarios, a veces de alta complejidad. En Argentina el gasto es enorme por el acceso a la especialidad, no es como el sistema británico, que uno debe pasar por el médico de familia, el médico de cabecera. Entonces, esos pacientes pueden gastar hasta 7 veces el costo del tratamiento que realmente necesitan en cosas que no necesitan. Por eso una psicoeducación sobre trastorno de ansiedad y una posibilidad de consulta, de buen nexo entre el médico en atención primaria, el enfermero en atención primaria o el profesional de salud mental en atención primaria y alguna opción de tratamiento es muy pertinente. Acá O sea, Eduardo puede ir directamente al especialista, el paciente. Claro. O sea, un paciente con un trastorno de pánico, con un ataque de pánico, puede pedir cita a un cardiólogo y decirle, hágame usted un estudio que creo que me está dando un infarto. Gastar una fortuna. Madre mía. Satur, ¿tenías levantada la mano? Sí. Quería sí. Añadir, en el Sistema Nacional de Salud, nuestro sistema público, sabéis que la sanidad está transferida. Tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, ¿no? Y la gestión de la sanidad, el dinero que se invierte en la sanidad, en la educación, es responsabilidad de las comunidades autónomas. Mi opinión es que uno de los problemas fundamentales para que la sanidad no esté ahora mismo al nivel que tiene que estar es que no es finalista. El dinero que se envía a las comunidades autónomas no es finalista. Y cada comunidad autónoma puede elegir si lo gasta en carreteras o lo gasta en un centro de atención primaria. ¿Qué ocurre en muchas comunidades? Que al no invertir en la sanidad pública o en la sanidad de la comunidad autónoma, los usuarios contratan pólizas de seguro privadas. Están duplicando el dinero que están invirtiendo, porque por un lado están pagando impuestos o estamos pagando impuestos para tener una sanidad bien financiada y que nos dé un buen servicio, y por otro lado, como la gestión de los que tienen ese dinero en las comunidades autónomas la derivan a otro sitio o no invierten lo suficiente, nos hacen pagar el doble. En Madrid es una de las comunidades autónomas muy significativa en esto. Madrid tiene el rango más alto de pólizas privadas ahora mismo en su población, con doble aseguramiento, póliza privada y impuestos a sanidad pública. Así que estas cosas también hay que conocerlas y saber que, de alguna manera,
habría que solucionar que la sanidad pública, o sea, que el dinero que va a la sanidad, el dinero que va a la educación fuera finalista y obligatoriamente invertido en educación, en sanidad o en lo que tenga que invertir. Que los gestores tengan que invertirlo en la partida a la que va destinada. No sabían, no tenían ni idea, Satur, de que era así y de que las comunidades tenían esa libertad. Eso es. Claro, es que qué locura, o sea, que yo Ahora pueda... es un círculo vicioso también, ¿no? Cuanto más gente asegurada en privado, es más fácil retirar fondos de la salud, ¿no? Claro, retirarlos de la salud e invertirlos en otras, lo deriva, en otras cuestiones. Claro, claro, tú dejas de invertir en lo público y derivas el dinero a lo privado, tanto en pruebas diagnósticas, en tratamientos quirúrgicos. Al final, ¿qué pasa? Pues que la población se siente desatendida con una lista de espera en atención primaria para que te atiendan de 15 días. Pues, ¿qué haces? Buscar que te atienda un médico de X compañía privada, aseguradora, que te va a atender mañana. Si es que es normal, la población quiere que le vean, ¿no? Y quiere ser atendida. Son profesionales que no están en la pública, como decías tú antes, Satur, porque en la pública, por ejemplo, aquí por lo menos en España, acceder a un fisioterapeuta, acceder a un podólogo, acceder a un odontólogo, la cartera de servicios es mínima y en un número muy pequeño de situaciones. O sea, te mandan a un fisio después de un accidente de coche o te mandan a un dentista a quitarte una muela del juicio, pero no puedes acceder a ese profesional en un daily basis como harías con un profesional privado, claro. Allí, Eduardo, sé que funcionan mucho las mutuas profesionales, ¿no? Como que cada grupo profesional, tengo entendido en Argentina, tiene como su mutua. Normalmente, bueno, tuvimos gobiernos corporativistas que bueno, dieron a cada actividad profesional o gremial un sistema de salud. De hecho, tenemos 3 sistemas. Tenemos el público completo, el completamente gratuito. Tenemos el sistema de mutuas, de asociaciones mutuales, que normalmente es por trabajo. Y después tenemos la medicina prepaga privada. Yo me reía con lo que comentaba Saturnino, porque en algún momento yo tuve que tener obligado por ley 3 coberturas distintas. Entonces tenía 30 años y pagaba unos 800, 900 euros por mes en salud cuando no iba a consumir nada. Porque deseaba enfermarme, Saturnino, para amortizar mi inversión. Eso, claro. No, de hecho, tú ahora mismo, yo con mi edad ahora mismo y ciertas patologías que tengo bueno, porque tengo ya años y van surgiendo cosas, a mí no me cogen en una aseguradora privada ahora mismo. No quieren asegurarme, se niegan a asegurarme. En cambio, ayer no, la semana pasada me ofrecían en el Corte Inglés un seguro para mi hijo, que tiene 30 y tantos años. Claro, ese es el chollo. Los que están sanos, los que estamos ya un poquito caducos, pues eso no nos quieren. A nosotros, a la sanidad pública, que tiene unas listas de espera bestial, ¿no? O sea, pero esto es lo que hay, O te cobran más, yo sé de seguros privados que sí que cogen usuarios con patologías crónicas o usuarios más mayores, pero las primas de seguro que te dan son una bestialidad. Y con un copago. Claro, aparte. Y con un copago, exacto. O sea, decir, mire, usted tiene pues esta patología crónica, pero si yo a usted le tengo que operar, pues usted se hace cargo de parte del coste. Sí, total. Eso es así. Así que qué locura que sea un negocio, qué locura que la propia, los propios fallos de la gestión de la pública genere todo ese movimiento y que después al final, como decías tú antes, la privada, por una cuestión de eficiencia, no tiene capacidad incluso de atender a la población en todos los tratamientos. Creo que oncología también no es algo que en las privadas tampoco se trata. Oncología solamente se trata en la pública. La sanidad privada tiene tanto o más lista de espera que la pública, porque se ha derivado tanto a la privada, a las compañías aseguradoras, que no tienen capacidad para dar una respuesta adecuada. Para asumirlo.
Estaba pensando ahora en el ejemplo que ponía Eduardo de no haber utilizado esos servicios múltiples de sanidad por los que estaba pagando. Estaba yo hilando aquí locamente con la pregunta anterior de cómo formamos a los usuarios. A lo mejor habría que hacer un sistema de puntos como el del coche, ¿no? Si no tienes un accidente o no cometes un claro, delito de tráfico durante tanto tiempo, te damos más puntos, pues tendríamos que hacer eso. Si no utilizas la sanidad y no te pones malo durante tanto tiempo, te damos prioridad en la lista de espera cuando claro, te claro, pase. claro. Un Bueno, en sistema fin. de premiar al que usa de manera más eficiente el servicio. Siguiente cuestión que os quería plantear. Justo, voy a unir dos cuestiones que teníamos en el guión, que es los recursos. Recursos humanos, por un lado, y luego recursos materiales e infraestructura. Y con estos recursos materiales también incluyo toda la parte de dotación tecnológica, toda la parte justo de tecnología que hablábamos antes. ¿Qué tiene que tener? Antes me decíais, la sanidad para ser eficiente no tiene que tener más cosas, sino mejor utilizadas. Entonces, ¿qué tiene que tener esta salud universal, gratuita, eficiente, este unicornio de sanidad que estamos planteando aquí en esta mesa de debate? ¿Cómo tendría que ser esa gestión de los recursos para poder llegar a todos y poder llegar de la mejor manera? Bueno, empiezo yo, si os parece. En la era de la tecnología que estamos ahora mismo, que es, bueno, cada día vemos algo nuevo, ¿no? El ChatGPT, no sé qué, bueno, la inteligencia artificial. Por lo menos yo voy ya medio loco, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Me he quedado un poquito atrás y me cuesta, ¿no? Me cuesta. Pero en esta era que estamos, yo creo que lo que hay que hacer es tener los recursos que faciliten a los profesionales la mejor atención a los pacientes. O sea, no vamos a decir que no a las consultas online. ¿Por qué? No. Hagamos las consultas online que haya que hacer, pero no solo online. Que es que nos hemos vuelto locos. O sea, es que después de la pandemia nos hemos acostumbrado los profesionales a llamar por teléfono. ¿Y qué tal estás? O sea, es que a mí me han llamado por teléfono para ver qué tal estoy de mi corazón. Y le he dicho, hombre, pues si quieres, yo creo que mejor nos vemos, ¿no? Y me haces un electro, por lo menos, algo, ¿no? Bueno, estas cosas, El hecho o sea, de yo creo que, contestar te tranquiliza. claro, la tecnología está para ayudar, Y yo creo que puede ayudar mucho, ¿no? Pues esto, todas las videollamadas, todas estas cosas, pero no pueden sustituir a una consulta presencial, ¿no? No la pueden sustituir. Yo creo que un TAC o un acelerador lineal de última generación no puede sustituir a un fonendo. O sea, o un electro, no lo puedes sustituir. O sea, cada cosa en su sitio, cada cosa en su sitio. Por supuesto, las consultas deben ser resolutivas, tenemos que tener suficientes tecnología en atención primaria, que los profesionales sepan utilizarla adecuadamente para, de alguna manera, tratar bien al paciente y gestionarla mejor. Si nos vamos al hospital todos, allí nos van a hacer a todos un TAC. No lo dudes, porque es su herramienta de trabajo y es atención más que especializada. A mí me gusta llamarla hospitalaria porque especialidad también es en primaria, ¿no? Pero es más que especializada. Y entonces, eso es lo que debe de estar de alguna manera mejor utilizado, ¿no? Y la tecnología, la ayuda a los profesionales para que hagan mejor su trabajo, tiene que estar potenciada en el nivel ese de más cercano a ellos, ¿no? Para que las consultas sean más resolutivas. Yo creo que esa sería la premisa, ¿no? Para de alguna manera, bueno, el coste-efectividad. Al fin y al cabo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? El invertir, pero en lo que realmente produzca una eficiencia y una eficacia, ¿no? Así que yo creo que por esa línea iríamos bien,
por mejor camino. La medicina de precisión, pues claro, ¿cómo no va a haber medicina de precisión? ¿Cómo no vamos a...? Ayer oía en la radio, creo, que había en un hospital, no me acuerdo muy bien cuál, un acelerador lineal que había incorporado un TAC a la vez, que era de última generación, y era una maravilla. Pues ¿cómo vamos a decir que no a esta? Que por cierto lo había financiado Amancio Ortega, el de Zara, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. vamos a decir que no a esta tecnología? Claro que sí, pero no puede sustituir a otra. Y no puede sustituir a la consulta presencial ni a todas estas cosas. Así que utilizar los recursos lo mejor posible y tener la tecnología que sea necesaria para que el paciente esté lo mejor atendido posible, ¿no? Total. Y no puede sustituir a la parte humana, ¿eh? Antes lo decía No, Eduardo, claro. cómo están formados en otros sistemas muchos profesionales en esa parte más de interacción, y eso realmente tiene un beneficio. La gente, vamos, gran parte de los pacientes, una parte de su consulta es: ¿qué hago con esta ansiedad? Déjeme usted depositarla en algún lado, por favor. Cójala Claro. usted, que yo no puedo con ella. Pero Claro. una ansiedad que es normal por el propio estado de enfermedad, o porque tu familiar está enfermo, por lo que sea, y seguramente si los recursos estuvieran en esos lugares más cercanos al usuario, si tuvieran un poquito más que 3 minutos y medio por consulta el profesional para dedicarle a cada usuario, y si hubiera más multidisciplinariedad y hubiera más profesionales que realmente sean Claro. los que tienen que atender esa demanda del paciente, pues nos evitaríamos un montón de complicaciones. Nos evitaríamos, por ejemplo, eso, que un ataque de pánico llegue a un hospital, y Eso que es. pase por 3 salas de triaje, por 3 cribados, para acabar en un psiquiatra de urgencias que le dice: pues mire usted, tiene un ataque de ansiedad. No le ha pasado nada. Después de que le hemos hecho 18 pruebas y ha estado 8 horas en una sala de urgencias de un hospital, que, Y que ya se le a ha mí me pasado, parece una seguramente locura. ya se le ha pasado. Se Que le ha pasado de solo. verdad, me pasó personalmente con un amigo que, bueno, pues incluso, o sea, tuvo un síndrome vasovagal y se cayó al suelo, empezó a convulsionar, o sea, era todo como muy espectacular, ¿no? Pues vino una ambulancia, con el coste que eso tiene. Vino una ambulancia, lo subieron en una ambulancia, lo llevaron al hospital, le hicieron un electro, pasó por 8 profesionales, y al final vino la psiquiatra al final de 8 horas después y le dijo: mire, ¿usted sabe lo que es la ansiedad por enfermedad? Pues yo se lo voy a contar. ¿Qué estaba usted haciendo? No, pues me estaban explicando un procedimiento médico. Vale, pues entonces usted le ha dado síndrome vasovagal justo en ese momento, bla, bla, bla. Pero Claro. después de todo ese despilfarro de recursos, me parece una locura, sí, sí. Hay que, Oscar, tú que eres especialista en recursos humanos, me interesa de esta sección, sobre todo tu visión, por favor. Pues mira, sí, yo aquí sí que voy a ser un poco crítico, no bastante crítico, porque en mi opinión tenemos que dar un cambio de la visión, ¿no? La visión que hay en la sanidad española. ¿Por qué digo esto? Cuando tú creas una empresa, tú haces un estudio empresarial, ¿verdad? Ves cómo haces un análisis de la realidad, ves cómo está el mercado, un estudio de mercado, y en base a eso ya elaboras unos objetivos, en base a esos objetivos elaboras qué recursos vas a necesitar. ¿Qué ocurre en la sanidad? En la sanidad lo que ocurre es que el paciente evoluciona continuamente, las enfermedades evolucionan continuamente, tanto a mejor como a peor. Incluso el tipo de enfermedad que se trata en un momento determinado no tiene nada que ver con el tipo de enfermedad que se trata más adelante. ¿No? Cambia todo, cambia absolutamente todo. ¿Qué es la pena que me da a mí? Que por eso te decía que iba a ser crítico, que yo creo que aquí en España la sanidad está un poco politizada, ¿vale? Y eso es algo que todos, tanto unos como otros, deberíamos luchar porque eso no ocurra así. Entonces, debemos ver que hay sitios, ¿vale? No te digo hospitales, que puede que sí, centros, recursos, que a lo mejor ya no se necesitan en un sitio y sí se necesitan en otro. ¿Por qué? Porque las condiciones de ese sitio han cambiado completamente. Pues no pasa nada. A lo mejor hay que decir: oye, mira, viendo las condiciones estas, esto hay que eliminarlo de aquí, hay que llevarlo a otro sitio. Al igual que si hay que potenciar, debemos potenciar, si hay que eliminar o disminuir, también tendremos que hacerlo. Os pongo un ejemplo muy claro, no voy a decir nombres concretos para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero ¿dónde instalamos una UBI móvil? La UBI móvil se debería instalar, depende del estudio que hagan unos profesionales de la salud,
que se basarán en consejeros de lo que sea, de educación vial, de lo que sea, para ver accidentes de tráfico, X, en lo que sea, pero son unos profesionales de la salud. En esos profesionales de la salud no tiene por qué intervenir ningún factor externo, ¿vale?, que vaya a mover y a balanzar. ¿Por qué digo esto? Tenemos una UBI móvil que hay que instalarla en un sitio. ¿Dónde decidimos? Pues lo ideal sería en el sitio que más necesario sea para el paciente, donde más se demande. Punto y pelota. Así es. Entonces, habrá que llegar a esa conclusión mediante los estudios que sean oportunos. Yo he visto situaciones en las que yo desde fuera digo, hostia, es que es mucho más evidente que se instale en este otro pueblo, pero como se han promulgado más manifestaciones en el pueblo de al lado, aunque tuviese mucho menos habitantes y mucha menos patología, ¿no?, y tal y cual, pues el partido de ahí, me da igual uno que otro, me da igual, ha promovido más, se ha quejado más, las asociaciones culturales de ahí se han quejado más, no sé qué, no sé cuánto, pues se ha decidido instalar ahí. Que luego a lo mejor a los X meses la han cambiado y hay otro lado. Incluso para contentar a todos, ha habido veces que un BIR o una UBI móvil o lo que sea, o incluso médicos que han ido por diferentes pueblos o enfermeros que han ido por diferentes, han estado rotando en ciertos sitios. Entonces, yo creo que influye muchísimo. Póngale usted una UBI móvil para que se dejen de quejar, ¿no? Efectivamente. Factores externos influyen demasiado en los recursos que utilizamos, ¿no? Si se compra X medicamento, hay que utilizar X medicamento. A lo mejor no es ese medicamento el que necesitamos. A lo mejor en la mayoría de los sitios sí, pero en otro sitio no. Hay medicamentos, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un problema con un medicamento que utilizamos que es de vía intramuscular solo, un analgésico. ¿Por qué no lo están poniendo? Y nos decían en farmacia, no, porque es que es el acuerdo que tenemos. Ya bueno, pero el acuerdo este puede ser válido a lo mejor para el resto de centros, pero en el nuestro no se utiliza esto. Entonces, no me lo traigas porque es que se va a caducar. Dame otra cosa. ¿No? Entonces, es que es el acuerdo que tenemos porque nosotros lo vemos todo globalmente. Ya bueno, pues globalmente a mí en este momento eso no me soluciona. Entonces, son tonterías que te pongo ejemplos tontos, pero yo creo que hace falta la investigación y realizar estudios. No solo, cuando hablamos de investigación, no solo hablamos vamos a buscar, a estudiar sobre enfermedades, vamos a estudiar sobre diversa maquinaria, aparataje, etc. No, vamos a investigar también sobre si los recursos que tenemos son los adecuados, de cómo ha evolucionado el proceso de enfermedad en las diferentes zonas, de cómo ha evolucionado el paciente, de lo que comentaba Satur, de la atención primaria, que es fundamental. A lo mejor hay que reforzar en un sitio o quitar, a lo mejor hacen falta más profesionales de X y menos de Y. Pues a lo mejor, o sea, que se quite un enfermero o un médico, o me da igual, o un auxiliar, o lo que sea, de un centro de salud, no tiene que ser una decisión externa, tiene que ser una decisión interna, tiene que ser una decisión de porque en ese momento las condiciones requieren eso, ni más ni menos. No tiene que ser porque te metan más presión, se meta por dentro un colegio o un sindicato o un no sé qué, no sé cuánto. Con todos mis respetos, no tiene que ser Tiene eso. que estar Entonces, basado en datos, claro. Sí, tiene que estar basada en datos esa decisión, la que sea que se tome. Claro. Yo creo que debemos unirnos todos los que muchas veces sí lo hacemos, y yo insisto en que los profesionales que tenemos en España, yo, vamos, me quito el sombrero, me quito el sombrero con todos. Pero sí que es verdad que yo echo en falta un poco a veces de unión, ¿no? De unión entre todos los colectivos, y cuando digo todos los colectivos no son solo todas las categorías profesionales, ¿no? También digo de sindicatos, de partidos políticos, de todas las asociaciones que haya, y de todos, y ver, ¿no? Intentar exteriorizarte y decir, oye, es que es verdad que es esto lo que más necesitamos aquí. Y oye, aunque vaya en mi perjuicio, es verdad que se necesita más en este sitio, ¿no? Poníamos el ejemplo antes de que vas al hospital y tú quieres que te atiendan a ti y que te den el mejor tratamiento aquí y que te atiendan ya y te da igual lo demás. No, para eso los sanitarios tienen que decir, no, mira, en este momento a quien tenemos que atender es a esta persona, por esto y por esto. Y nos da igual que el otro monte el pollo, que intenta agredirte, que intenta hacer nada. Deberíamos de tener los recursos necesarios como para poder decidir por nosotros mismos. Esa es mi opinión. O sea que, resumiendo mucho, que me alargo demasiado, creo que hay que investigar más también para poder establecer unos objetivos adecuados, ¿vale? Para hacer un análisis de la realidad adecuado a la situación, que hoy puede ser de una forma, mañana de otra, y en base a eso ya establecer unos recursos humanos y unos recursos materiales e infraestructuras que necesitaremos.
Tomar las decisiones basadas en la investigación me parece un gran punto. Yo creo que, mira, has sacado el tema de los sindicatos y las presiones, ¿no? No habíamos entrado todavía en el lobby farmacéutico, que por ahí también hemos rozado el tema, pero no hemos entrado todavía. Pero el tema de los colegios profesionales, decíamos antes, los médicos, ¿no? Pues están mucho más presentes. Pero es que los médicos están súper unidos desde el minuto uno, por lo menos aquí en España, no sé en Argentina, pero aquí en España es así. Los médicos tienen un grupo de estudiantes, una representación de estudiantes de medicina ya muy fuerte desde que empiezan a estudiar la carrera, y luego en los colegios profesionales empujan mucho, presionan mucho y están muy unidos. En enfermería no sé cómo es la realidad, pero en psicología, aquí por lo menos, no sé si habéis visto la vida de Brian, la República Popular de Judea y la República Popular Judaica, pues en psicología somos así. ¿Vale? Como si somos psicólogos, pero nosotros somos psico no sé qué y nosotros psico no sé cuánto y nosotros. Entonces no conseguimos tener una representación sólida y una demanda unificada para poder realmente pues pedirle a los gobiernos, pedirle a los gestores y demandar lo que necesitamos. Yo creo que ese punto en los recursos humanos, la organización de las propias profesiones internamente también es un factor determinante para que las profesiones consigan o no determinados objetivos que quieren. Sí, sí, al hilo de lo que ha comentado Óscar, de la politización de la salud o la educación, tiene que ver con lo que he comentado, con que el dinero no es finalista. Entonces, cualquier gestor lo puede utilizar políticamente y es lo que está ocurriendo. Entonces, cada día es más necesario un pacto por la salud, un pacto general. Esto no se toca y la educación no se toca. O sea, se decide donde se tenga que decidir y se imparte donde se tiene que impartir. Se decide cómo va a ser la política sanitaria y cómo va a ser la prestación sanitaria y la comunidad autónoma la imparte. Y ya está, y ya está. Esto tiene que llegar en algún momento. Y si no llega, pues no nos va a ir bien. ¿No? Hay diferencias sustanciales entre unas comunidades y otras respecto a la salud, ¿no? A la sanidad pública y la privada también. Pero bueno, respecto a la sanidad pública. Y claro, se utiliza políticamente, claro que se utiliza políticamente. A estos profesionales, como quiero que no se me escapen, les doy más dinero. Y en la otra comunidad autónoma cobran menos. Y no pasa nada. Y no pasa nada por hacer lo mismo. Un enfermero en Navarra, con una población menor, con unas condiciones muy buenas, cobra mucho más que puede cobrar en Andalucía o en Madrid. Entonces, estas cosas no pueden ocurrir, ¿no? No tiene sentido. Yo creo que lo bueno que es la gestión de las autonomías y las autonomías en general, que la verdad es que yo creo que el sistema autonómico ha sido bueno, ¿no? Para todos, para los ciudadanos. En este caso ha tenido unos desequilibrios en muchas cosas que habría que retomar de nuevo, ¿no? Y ya te digo, y hacer pactos por los pilares del estado de bienestar. Eso no se toca. Y ya está. Y se ha acabado. Y se solucionaría muy fácilmente basándonos en datos como proponía Óscar. Es decir, no significa quitarle poder a las autonomías, no significa volver a centralizar la sanidad, que eso ya es un debate gigante, sino decir, mira, estos son los criterios, o sea, que los criterios sean objetivos, ¿no? Es decir, cuando usted tiene este presupuesto de sanidad, no solo lo tiene que dedicar solamente a sanidad, sino que las decisiones que tome respecto a recursos humanos, infraestructura, recursos materiales, pues tienen que estar basados en estos criterios que todos acordamos en ese pacto y que tienen que ser los mismos para Navarra, para Andalucía y para todos lados. Eduardo, ¿allí está descentralizado o no está centralizada la sanidad? ¿Cómo es la gestión en ese sentido? La primera cuestión es que Argentina es un país muy extenso, entonces hay un fenómeno geográfico. Hay aspectos que son nacionales, pero en general está descentralizado por provincias. Pero la situación más graciosa o cómica en línea con lo que decía Óscar, con lo que decían Saturnino, es el tema de lo que ocurre con el Gran Buenos Aires, la parte que rodea la ciudad, una ciudad de unos 13 millones de habitantes,
en realidad pertenece a la provincia de Buenos Aires, pero la gente prudentemente cruza el límite para atenderse en la ciudad de Buenos Aires, donde los salarios son más altos, la tecnología. Entonces, 3 de cada 4 pacientes que se atienden en la ciudad de Buenos Aires paga impuestos en otro lugar. Pero, por supuesto, pues son ciudadanos argentinos y eso. Pero además tenemos el turismo hospitalario y entonces viene la gente de los otros países también a atenderse a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por las reglas argentinas del acceso a la atención gratuita, aunque no sean residentes en Argentina. Entonces, sí, esas cosas son cruciales. Entiendo que la diferencia aquí es hacer gestión para realidades tan diferentes. En el sur de Argentina uno tiene 0,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, las políticas son graciosas porque hay que encontrar un paciente cada 300 kilómetros, Oscar, más o menos. Entonces ahí la atención online es crucial porque el primer médico es una distancia enorme. Bueno, aquí ocurre en pequeñito, pero ocurre con las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha o Castilla-León tienen unas isocronas pues, de esta categoría. Madrid o La Rioja pues las tiene como las tiene. Están todo concentrado en prácticamente una ciudad, ¿no? Bueno, en rural es muy normal los enfermeros que van, ¿no? Que van por distintos pueblos, ¿no? Enfermeros o médicos que tienen asignado una zona muy grande y van como dando la atención en esos lugares, ¿no? Eso es. Sí, pero bueno, ya yo creo que hay centros de primaria que de alguna manera concentran a los profesionales y son los que se dirigen a la distancia que toque, ¿no? A los pueblos que toquen y van a pasar consulta, a atender a los pacientes, a domicilio, a lo que sea. Pero yo creo que ya es más concentración en centros de primaria, no como antes. Antiguamente existían los que eran los APD, que eran los asistentes públicos domiciliarios, que estaban en los pueblos y atendían a varios pueblos. Era un médico, un enfermero, que le tocaba atender pueblos a 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Yo creo que ahora es distinto. No lo conozco demasiado, pero están más centralizados en centros de atención primaria. Pasa que nuestras demografías son muy diferentes, porque Latinoamérica tiene este problema de la concentración demográfica en grandes ciudades y el trabajo, y después áreas muy extensas con baja cobertura. Es un problema de Latinoamérica. Sí. Claro. Me voy a tomar lo que ha dicho... Ay, perdona, Sator. No, te decía que voy a tomar lo que ha dicho Eduardo del problema con el turismo sanitario. Aquí en España, eso me interesa que Óscar y tú, Satur, me contéis sobre eso, porque sé que ha supuesto un problema también, sobre todo con el turismo, creo que inglés, alemán, ¿no? Con este turismo que tenemos de la zona de Levante, de Valencia, que es la zona que Eduardo conoce, ¿no? Muy bien aquí en España. Y sé que hubo que limitarlo de alguna manera. O sea, no sé si Baleares y Comunidad Valenciana han puesto alguna normativa por eso, porque venía gente con enfermedades o crónicas o para operaciones o tal, y bueno, pues por no abonarlas en sus países de origen donde les supondría un coste alto, pues aprovechan su periodo estival para tener esas operaciones de manera gratuita, ¿no? Bueno, parece que la cosa no es tan grave como tan, de alguna manera, tan llamativa, ¿no? O sea, que las noticias son mayores que la realidad. Parece que la realidad del turismo sanitario no es tal, ¿no? Para mí es la comida, la comida de hospital en Inglaterra y en Alemania. Es tremendo. Claro, aquí en es la por costa, la dieta mediterránea, ¿no? Por eso vienen a los hospitales de aquí. Aquí en la costa levantina, sobre todo, hay muchísimos residentes, bien de siempre o bien que vienen por temporadas de los países del norte, de Dinamarca, de Suecia, pero tienen su propia cobertura. Claro. Su servicio de salud les proporciona cobertura sanitaria aquí. O sea, tienen fisioterapeutas, una clínica de fisioterapeutas llevada por daneses, unas consultas llevadas por daneses para cubrirle
su sistema sanitario se desplaza aquí. O sea, que tampoco que acuden a una urgencia del Sistema Nacional de Salud nuestro, pues seguramente, claro, Lógicamente, sí, alguna como acudirá, cualquier persona. pero no es tan grave. No, yo antes quería comentar un poco lo que tú dijiste antes, Celeste, o Óscar, no me acuerdo, respecto a que a lo mejor una resonancia no tiene que estar, o una ambulancia no tiene que estar ubicada en este pueblo y tiene que estar en otro. En el caso de cuando hay tanta dispersión geográfica, ahí también tienes que mirar lo que tiene de alguna manera que ofrecer la sanidad pública, aunque no sea rentable. Quiero decir, en un pueblo donde hay 20 habitantes, pues tienes que ir a pasar consulta. Pues ¿qué le vamos a hacer? Tendrás que ir a atenderlo. Tendrás que atenderlo. Por supuesto que sería mejor que se desplazaran los 20 a 40 o 100 kilómetros, pero hay que ver qué tipo de personas son, si son mayores, si tal. O sea, que el sistema público es deficitario por eso y debe ser así. Y debe ser así, ¿no? Eso ocurre mucho en comunidades de mucha dispersión, como Andalucía, como ya te digo, Castilla-La Mancha, Castilla-León, donde las ciudades y los pueblos pues tienen mucha distancia, ¿no? Y las poblaciones son pequeñas. Bueno, pues si hay que poner una ambulancia o un helicóptero en no sé dónde, pues hay que ponerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Si salva una vida, pues salva una vida. Esto es lo que hay, ¿no? Por eso esto es estado de bienestar y por eso queremos esta cobertura sanitaria universal. Y por eso pagamos estos impuestos. Esto es lo que queremos, ¿no? Y si no lo queremos así, pues queremos otro modelo. Hay otros modelos, como dice Eduardo. ¿Queremos los otros modelos o queremos este? No, a todos nos gusta este. Que cuando vayamos a las urgencias nos atiendan lo mejor y que no nos digan lo que cuesta, ni siquiera. Bueno, pues tenemos que cuidarlo, ¿no? Y tenemos de alguna manera que contar todas estas cosas, ¿no? Venga. Totalmente. Sí, pero, Satur, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema a lo mejor, en mi opinión, es ese. ¿Queremos este modelo? Claro que queremos este modelo. A ti, como usuario, te dicen, ¿qué quieres en tu centro de salud? ¿Una ambulancia normal y una UBI? Y tú dices, una UBI, aunque no la necesites. Eso es a lo que nos han acostumbrado. A ti te dicen en tu centro de salud, oye, ¿tú qué quieres? Que haya médico, enfermero, pediatra, matrona, tal, y tú vas a decir todo, aunque a lo mejor no lo has usado nunca. ¿Entiendes? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo con que el estudio tiene que ser enorme y no solo tiene que ser un estudio de, como yo comentaba, un estudio social, tiene que ser un estudio también de ubicación, de dónde está, de qué recursos son adecuados, hay de todo. Pero a lo que yo me refería es que ¿la población puede opinar? Por supuesto que puede opinar, pero la población, como es normal, las asociaciones de vecinos lo que van a pedir son egoístas por naturaleza, como lo seríamos todos. Yo quiero que el médico esté aquí, no quiero que esté en el pueblo de al lado, quiero que esté aquí. Entonces, deben de ser, pues eso, los propios profesionales, mediante una comisión de estudio, no lo sé exactamente, pero formación, quien decida... Lo que dijimos al principio, la formación de los profesionales, la formación de los ciudadanos y el conocimiento. A mí me llama mucho la atención las películas americanas, no sé si habéis visto las películas americanas, que están todo el rato con los impuestos. Dicen, no, es que llega el juez y dice, no, es que le condeno porque usted ha utilizado más los impuestos de los ciudadanos. Oye, macho. O sea, están constantemente, y estos pagan muy pocos impuestos, ¿eh? O sea, los americanos, muy poquito para la salud y para la educación y para todo es privado. Te iba a decir que si hay un sistema sanitario que yo tengo claro que no queremos, es el norteamericano, ¿eh? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero lo de los impuestos lo lleva muy a gala. Sí, pero los impuestos lo llevan muy a gala. No veáis que no. En todas las películas dicen, no, es que usted está utilizando mal los impuestos. Es que el seguimiento de la gestión de los recursos, sí, eso es verdad, pero tanto a nivel de ciudadanía como de profesión. Yo creo que el sistema que queremos, lo que estoy totalmente de acuerdo con Óscar en que hay que basarlo en datos, en investigación y hay que formar a los gestores y a los profesionales sanitarios para ello. Hay que concienciar a la población. Obviamente el sistema
es este. Yo creo que de esto se trata, ¿no? Estamos en el día de esta salud universal. Tener una salud universal, gratuita, accesible para todos, una atención de calidad, creo que es algo fundamental, pero obviamente eso tiene un coste, como decíais. Para cerrar este debate de hoy, nos hemos ido un poco de tiempo, perdón, que sé que tenéis agendas muy No, apretadas, os había prometido un una hora, placer. pero nos hemos extendido, pero es que está muy interesante, de verdad que yo estoy encantada. Justamente esto, ¿cómo hacemos para coordinarnos? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de investigar, necesitamos muchos datos para que esos datos sean representativos, para que esos datos realmente tengan su peso. ¿Cómo hacemos para coordinarnos entre entidades al nivel de investigación? ¿Cómo se relaciona la pública y la privada con esto, por ejemplo? Porque la privada tiene acceso a un montón de datos, pero no sé cómo es en los distintos lugares y realmente está coordinado con la pública para que esos datos tengan ese impacto que necesitamos. Y antes comentaba Satur y me quedé con ganas de conocer un poquito más y de saber también, Eduardo, cómo es allí esta relación de la pública y la privada y esta derivación de la pública a la privada, de la privada a la pública cuando hay cosas que la privada no puede atender. Contadme sobre este último punto de esa coordinación entre servicios y con eso ya cerramos el debate. Yo lo puedo resumir muy sencillo. Cuanto más declina la atención pública, más crece la atención privada, a menos que venga una crisis como la de ahora, en la cual se produce el proceso inverso. Pero es muy simple. Bueno, la verdad es que ha hablado por los dos, casi ha hablado por los dos, Eduardo. Es así, desinvierte en la pública y dale a la privada, ya está. Bueno, yo creo que a pesar de todo, a pesar de yo ser un defensor de la sanidad pública, claramente, creo que la sanidad privada tiene que ser un buen complemento, de la sanidad pública. Donde no llegue la sanidad pública, tiene que llegar la privada. Y tiene que haber conciertos adecuados para que ese dinero que sale de la sanidad pública o de todos nuestros impuestos, para que la sanidad privada complemente a donde no llega la pública en un momento dado, o en una época dada, o en un periodo X, esté de alguna manera bien fiscalizado, bien con una calidad, con unos parámetros adecuados y que lo complemente la actividad privada. Yo creo que ha ocurrido toda la vida y llevamos 10, 15 años en la que esto se ha desmadrado. Esto ya ha llegado un momento en que han empezado los políticos, como decíamos antes, Óscar, a saber que pueden manejar con el dinero de la sanidad sus votos y vamos que si te pongo una ambulancia medicalizada y 2 helicópteros, aunque seáis 20 habitantes, lo que sea, pero me vais a votar, ¿no? O sea, esta situación no tiene sentido. Entonces, yo creo que es fundamental ese pacto por la salud y lo que decía, ese dinero finalista, ¿no? Para lo que tiene que ser, ¿no? Luego ya gestiónalo tú como creas, pero para sanidad. Y gestiónalo tú con tus ciudadanos, ¿no? Que cada comunidad autónoma lo gestione con sus ciudadanos, pero que no vaya a carreteras si tiene que ir a sanidad. Y basado en datos, como decía Óscar, ¿no? Si tiene que complementar la privada a la pública, pues ¿para qué necesitamos esa ayuda? ¿De qué manera? Fiscalizar, como dices tú, Satur, y basado en datos. Solo una puntualización con respecto a la investigación. La investigación, no hay investigación en la sanidad privada. No existe. ¿Por qué? Pues darme la respuesta. Porque no tiene beneficios. La sanidad pública tiene la obligación de investigar. Y de hecho, prácticamente toda la investigación que se hace en salud se hace en la sanidad pública. Incluso las farmacéuticas pagan a la sanidad pública para que se investigue allí, porque es donde están los profesionales que saben investigar y los profesionales que son capaces de sacar adelante todos esos proyectos de investigación. Y las Así escalas, que la investigación, claro que sí. Pacientes.
porque el sistema inglés realmente tiene una ventaja enorme que permite que la psicoterapia pueda salir de muestras de 60 pacientes hacia muestras de 2.000, 3.000, 4.000, que se escalan con bastante facilidad. Claro. Y eso representa un conocimiento mucho mayor de la población, una posibilidad enorme de validar o cuestionar intervenciones. Es una ventaja enorme eso. Sí. Pero claro, también lo hace el NHS, ¿no? Eso sí, lo hace el sistema obviamente público, todo desde sí, lo sí. público. Sí. Que no ha anda muy bien. habido una noticia hace poquito, sabéis que ha cambiado ahora el Ministerio de Sanidad, ha cambiado de ministra, tenemos una ministra nueva y un equipo nuevo que llevan 3 semanas, y una de las primeras noticias que dio el secretario de Estado fue que tenían el proyecto de crear laboratorios farmacéuticos públicos. Eso, bueno, yo no le mataron ese día. Sí. Ese día no le mataron. Nosotros perdimos un presidente por eso. Claro, pero estará en el punto de mira seguro. Yo no sé si es necesario laboratorios farmacéuticos públicos o algo parecido, ¿no? Pero desde luego la sanidad pública tiene que nutrirse de su propia investigación, tiene que repercutirla y si tiene que hacer un laboratorio farmacéutico público para ciertos medicamentos pues a lo mejor hay que hacerlo. Como tiene claro, el ejército. El ejército tiene efectivamente. laboratorio y sistema de farmacias. El ISFAS, el sistema de sanidad de las Fuerzas Armadas, que es distinto a lo que sería la seguridad social pública, tiene sus propios medios, pero para todo. Tiene su laboratorio, su farmacia, su todo. Obviamente a muy pequeña escala, ¿no? Para llevarlo al sistema público. Pero me interesan sobre todo los datos de la privada. Decíais, en la privada no se investiga porque es algo que no genera beneficios, pero teniendo la pública y la privada esos acuerdos, es una fuente de datos muy importante. O sea, realmente sería muy interesante, si bien no vamos a conseguir que la privada haga investigación, pero sí que llegaríamos a otros lugares con esos datos y con esas muestras, ¿no? Se me ocurre. Óscar, hablabas tú antes de investigación en gestión. Te hago una pregunta muy directa. ¿Hay profesionales formados para investigar en gestión sanitaria o tenemos que empezar por plantearnos que esto es una necesidad y que primero tenemos que formar a la gente que lleve a cabo estas investigaciones? Sí, la gestión sanitaria es un tema muy complicado y es un tema en el que no hay formación, no hay una especialidad de gestión sanitaria. No hay, que podría haberla, ¿por qué no? Sí. Vale, son máster lo que hacemos, pero podría haberla. No hay formación en la gestión. Además, Sato coincidirá conmigo, vas aprendiendo a matacaballo la mayoría de las veces. Te vas formando porque lo que te dice un compañero, cómo se hizo la otra vez, cómo se hizo aquí. Pues, la investigación en la gestión sanitaria no existe, ¿no? Entonces, es autodidacta. Si tú tienes inquietudes, pues vas buscando, ay, ¿cómo haría esto? ¿Y cómo podría hacer otro? Entonces, es una pena porque el gestor es el que decide al final dónde van a ir los recursos, basándose evidentemente en los diferentes profesionales y en los diferentes estudios que tenga, pero es el que decide al final dónde va a dedicar los recursos. Entonces, yo creo que debería aumentarse la investigación para la formación en este apartado. Sí, para mí es algo que al igual que decíamos antes, que por suerte ya hay muchas categorías que cada vez se van formando, entre comillas, no van haciendo estos másteres o van teniendo más inquietudes por la gestión, cada vez hay más categorías profesionales, pero sí que es verdad que desde no sé qué administración tiene que ser, no tengo ni idea. Todavía no nos damos cuenta de que el ser un gestor en una entidad sanitaria es fundamental. Tiene que estar, al igual que le pides a un otorrino que sea otorrino para poder desarrollar su profesión, pues a un gerente le deberías de pedir ciertas cosas. ¿Que se le piden? Sí, pero no, en mi opinión se debería de pedir, coincido contigo, muchísimo más. Debería haber muchísimo más trabajo en esto, muchísimo más, dedicar muchos más recursos. Y basado en los datos, porque al final lo que le pides ahora al gestor
es que no sucumba a las presiones, que no le influyan esos factores externos, o ese es el ideal, pero no tiene datos de investigación para tomar otras decisiones distintas y ni siquiera tiene datos que estén llegando, y lo que tienes al final es pues lo que dices tú, mucha buena voluntad, la experiencia y la ayuda de otros gestores, pero a lo mejor pues formalizar eso. Nosotros desde tu máster de AMIR, pues por lo menos intentamos desde nuestra parcelita a los alumnos darles esa formación, ¿no? Darles esas habilidades o por lo menos ese punto de vista. Os quiero agradecer muchísimo el día de hoy la participación, me ha parecido muy interesante. Gracias por haberos quedado un ratito más de lo que yo os había pedido inicialmente. Os agradezco mucho que hayáis estado esta tarde. Y por último, pues me gustaría que cerrarais cada uno de vosotros con una frase, como siempre pido en los debates que modero, justamente para nuestros alumnos o para la gente que esté interesada en dedicarse e informarse a la gestión sanitaria. ¿Qué les recomendáis? ¿Qué concluís de este debate de hoy que les pueda resultar interesante y que se puedan llevar? Pues si quieres empiezo yo. Adelante. Pues mira, yo mi experiencia en gestión, al igual que es muy complicado y tiene sus ratos malos, te digo que la gestión te ayuda a ver el proceso asistencial desde arriba. Conoces a las personas, conoces el interior de las personas, de los profesionales, y eso te enriquece muchísimo. Entonces, una frase, conoce la gestión, porque te va a enriquecer muchísimo como persona. Luego ya valora si quieres dedicarte a la gestión o no, en base a tu situación, pero conoce la gestión. Gracias, Óscar, me parece muy interesante. Concuerdo con Óscar en esto de que más allá de que los psicólogos somos potros salvajes que queremos salvar al mundo de alguna persona, y eso no es un enfoque que funcione mucho. Hay que aprender a tener una visión más global, más de escala. Y lo que sí les recomiendo a todos, que puede ser divertido, una película británica que compara la Inglaterra pre-Thatcher con la gestión de un hospital. Les recomiendo mucho que vean Hospital Britannia. Van a ver cómo lidia un director de hospital con todos los problemas de gestión. Es una película delirante, encantadora y increíblemente parecida a la realidad. Debe ser 1976-77. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo. Le recomendaremos a nuestros participantes en el debate la película. Me parece muy interesante. Saturn, te hemos dejado de ver, pero creo que te escuchamos por ahí de fondo. Cuéntanos tus conclusiones y recomendaciones. No sé, la cámara la tengo activada, pero bueno, yo creo que la gestión es apasionante. Me parece que a quien le apetezca entrar en la gestión, creo que se va a tener muchísimas satisfacciones. Un hospital es la empresa más compleja del mundo. Todo el que gestione un hospital, vamos, Microsoft, que me den Microsoft, me da igual. De verdad que es apasionante, ¿no? Y además, luego, cuando ves que los resultados son en salud y en las personas, mejor todavía. Ahora bien, yo creo que todo el que se quiera dedicar a la gestión en la sanidad, en salud, debe de conocer la sanidad desde abajo. Tienes que saber lo que es un centro de primaria. Tienes que saber lo que es, no sé, una resonancia magnética. Todo esto. O sea, tienes que conocer durante un tiempo los recursos que tienes y cómo es la sanidad de lo que vayas a gestionar. Y después podrás gestionar. Es como en los bancos cuando se empezaba de botones o en el ejército cuando se empieza de sargento. Bueno, pues es que es así. Hay veces que te ponen un gestor que lleva 2 años de profesión de enfermería y bueno, pues termina pues siendo como es. Claro, no es posible porque no conoce bien lo que va a gestionar. Entonces yo creo que la gestión sí, claro que sí, muy apasionante, pero fórmate en la sanidad, en tu sanidad.
Por eso es importante que sean sanitarios, por eso es importante que la sanidad la gestionen sanitarios y que no nos gestionen, con todo el respeto, un administrador de Claro. empresas que no tiene Sí, ningún sí. sentido. Tiene que ser un sanitario. Os agradezco de corazón que hayáis estado hoy. Sabéis que os tengo muchísimo aprecio. Óscar, me alegro mucho de volver a verte, de que volvamos a hablar en este ratito. Eduardo ha sido mi profe allí en la UBA hace muchos años y sabes que te tengo muchísimo cariño y gracias por estar con nosotros. Y Satur, sabes que eres una persona muy, muy especial para esta casa, muy especial para Jaime, para nuestro fundador de AMIR, y te agradezco un montón que hayas estado. Me ha encantado conocerte. Gracias a vosotros. Ha sido, la verdad, un placer. Y tanto tú como moderadora como mis compañeros. Ha sido un placer estar con vosotros. Y a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Chao.